Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día, mirando ya a la actualidad, a las últimas horas, pendientes de Israel, de nuevas declaraciones por parte del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Estamos pendientes también de la OTAN, de la Unión Europea, sobre todo el foco puesto en Francia después de estas elecciones legislativas en las que Le Pen ha barrido al actual presidente, a Emmanuel Macron, y vamos a mirar también a Rusia, el conflicto en Ucrania, después de que Rusia ha tomado dos nuevas localidades, también pendientes de unos misiles ATACMS que ha podido incautar Rusia y que está ya estudiando en estos momentos, y además también miraremos a Ucrania, donde se ha frustrado un intento de golpe de Estado, al menos es lo que dice el servicio de inteligencia ucraniano. Miraremos también a Milei, a Argentina, que además está rechazando reunirse con Lula, dice que no va a asistir al Mercosur. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos hablando del ministro de Defensa israelí. Yoav Gallant ha dicho que las fuerzas de defensa de Israel necesitan 10.000 soldados más inmediatamente, es lo que informa Al Jazeera este lunes, citando a la emisora nacional de Israel. Supuestamente le dijo al Comité de Asuntos Exteriores y Defensa que unos 4.800 soldados pueden ser reclutados de la comunidad ultraortodoxa Jaredí. La Corte Suprema de Israel dictaminó por unanimidad la semana pasada que Israel debe comenzar a reclutar judíos ultraortodoxos para el servicio militar. Según se informa, Gallant dijo que el gobierno llegó a un acuerdo para aumentar el número de reclutas jaredíes en un 5% anual, alcanzando el 50% en 5 años. La milicia pro-iraní Resistencia Islámica de Irak, un conglomerado de grupos armados chiíes, ha amenazado este domingo con escalar sus ataques en la región si Israel se decide finalmente invadir Líbano para acabar con el partido de Hezbollah, con el que mantiene una serie de enfrentamientos en la frontera común a raíz del inicio del conflicto en la Franja de Gaza. En un comunicado apuntan a que el Comité de Coordinación de la Resistencia iraquí se ha reunido tras las amenazas de Israel y de Estados Unidos de lanzar una guerra total contra Líbano y su valiente resistencia. Y la coordinación ha decidido que si los sionistas cumplen su amenaza, el ritmo y la calidad de las operaciones contra ellos se van a intensificar, es lo que afirma el grupo en un comunicado recogido por la cadena de televisión iraquí Al Sumaria. Miramos un día más también al Mar Rojo. Les contamos que el ejército de Estados Unidos ha afirmado haber derribado 3 lanchas no tripuladas lanzadas por los hutíes en el Mar Rojo. Ha dicho que suponían una amenaza inminente para las fuerzas estadounidenses y los buques mercantes en la zona. Todo esto después de meses de ataques por parte de los hutíes. El mando central de Estados Unidos ha hablado de acción en defensa propia. Además, indica que estas acciones fueron llevadas a cabo para proteger la libertad de navegación y hacer que las aguas internacionales sean más seguras. Pendientes también de Corea del Norte, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur ha afirmado que el norte lanzó 2 misiles balísticos hacia el este, subrayando que un misil balístico de corto alcance y otro misil basilístico no identificado fueron disparados desde la zona de Yanggyeon, en la provincia de Hwanghae del Sur. Dice que al tiempo que refuerzan su control y vigilancia contra lanzamientos adicionales, los militares mantienen una postura de plena preparación, al tiempo que comparten datos sobre misiles balísticos norcoreanos con las autoridades de Estados Unidos y japonesas. Es lo que señala la JSC en un comunicado. Anteriormente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte fustigó los simulacros militares realizados por Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. Subraya que están desarrollando la versión asiática de la OTAN. Precisamente hablando de la OTAN, su secretario general, Jens Stoltenberg, ha acusado a China de fomentar el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Afirma que se debería ayudar a Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda a aumentar la presión sobre Pekín y contribuir así a estabilizar la situación en Asia. En una entrevista con el periódico japonés Yomiuri, Stoltenberg explicó que la culpa de Beijing por brindar apoyo a Rusia está haciendo que exporten productos de la más moderna tecnología y electrónica para la producción de drones y misiles. Dice Stoltenberg que la OTAN no considera a China un adversario, pero que cuestiona sus valores, intereses y seguridad. Hablamos también de Francia. Les contamos que Marine Le Pen ha marcado un hito histórico este domingo al alzarse con la victoria en la primera vuelta de las elecciones a la Asamblea Nacional. Se coloca como la primera fuerza política del país en las elecciones de doble vuelta para el Parlamento, con un 34,2% del apoyo electoral, seguido por la formación de izquierdas Nuevo Frente Popular con un 29,1% y por último el presidente Emmanuel Macron con un limitado 21,5%. De confirmarse en la segunda vuelta del próximo domingo, Bardella, el candidato de Agrupación Nacional, podría ser promovido al puesto de primer ministro, sustituyendo a Gabriel Attal de la coalición de Macron. Bardella, candidato a primer ministro por la Agrupación Nacional, ha declarado que su victoria en la primera vuelta de las elecciones en Francia es inapelable y ha pedido a los electores que sigan movilizados el próximo domingo. Escuchamos a Marine Le Pen. Mes chers compatriotes, la démocratie a parlé.
Et les Français ont placé le Rassemblement national et ses alliés en tête et ont pratiquement effacé le bloc macroniste. Tout d'abord, comme responsable politique, je me félicite de la participation si élevée qui donne une force particulière au résultat de ce soir. Les Français ont ainsi, dans un vote sans ambiguïté, témoigné de leur volonté de tourner la page après 7 ans de pouvoir méprisant et corrosif. Nous en remercions chaleureusement les électeurs et accueillons ce résultat, première étape vers un choix d'alternance comme une marque de confiance qui nous honore et nous oblige. J'ai en particulier une pensée pour les électeurs de la 11e circonscription du Pas-de-Calais qui me font l'honneur de m'élire dès ce soir. Hoy además ha arrancado la presidencia de turno rotatoria de la Unión Europea por parte de Hungría, sobre todo con el foco puesto en Viktor Orbán, que va a asumir el cargo, mientras desde Bruselas se especula con la idea de si durante estos 6 meses va a seguir siendo tan discrepante en sus palabras. Va a marcar la agenda en un momento de transición mientras se configuran las nuevas instituciones. Orbán ya ha anunciado cómo busca una alianza con otros partidos para constituir el tercer bloque y partido de la Eurocámara. A medida que Hungría se acercaba a la asunción del poder, los líderes de Bruselas se han apresurado a tomar importantes decisiones políticas mientras Bélgica todavía estaba al mando. Por ejemplo, la semana pasada, el pasado martes, iniciaron negociaciones de adhesión con los países candidatos Ucrania y Moldavia. Orbán se ha opuesto abiertamente y amenaza con bloquear la candidatura de Ucrania. Su gobierno también ha frenado los esfuerzos de la Unión Europea para suministrar a Ucrania la financiación que tanto necesita. Pendientes de Hungría, vamos a hablar ahora también de Italia. Hablábamos de la división, las discrepancias dentro de la Unión Europea, encabezadas un día más por Giorgia Meloni. Nos cuenta los detalles nuestro compañero Borja García. Continúan las reacciones tras la victoria del Frente Nacional de Le Pen en las elecciones francesas. Giorgia Meloni, primer ministra italiana, ha declarado este lunes que el intento de demonizar a los votantes de derechas está perdiendo impacto a nivel global. Esta estrategia, según Meloni, es un truco en el que cada vez caen menos personas, a tenor de los resultados que se vienen produciendo de un tiempo a esta parte en Europa y en otras partes del mundo. Bueno, pues pendientes de Giorgia Meloni, de la victoria sin paliativos de Le Pen en la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia. Hablamos también de la ministra alemana de Asuntos Exteriores. Hablamos de Annalena Baerbock, que ha afirmado este lunes que Rusia está encaminada hacia el totalitarismo y que durante el futuro, previsiblemente, va a seguir siendo el mayor peligro para la seguridad de Europa. Dice la propia Baerbock que ideológicamente la Rusia de Vladimir Putin está camino del totalitarismo. Es lo que declaraba durante un acto en Berlín con motivo del primer aniversario de la estrategia de seguridad del gobierno alemán. La ministra verde instó a tener presente que el imperialismo del Kremlin no termina en Ucrania, sino que el presidente ruso está preparando sus tropas para una gran guerra y transformando la economía rusa de forma acorde en una economía de guerra. Hablamos también de Reino Unido. El líder populista británico Nigel Farage, que ha sido acusado en la campaña electoral de Reino Unido de complicidad con Vladimir Putin, ha defendido en una entrevista con EFE que Ucrania se convierta al final de la guerra en un estado tapón entre Rusia y Occidente. Ha sido criticado por haber dicho que la OTAN fue la que provocó el conflicto en Ucrania. El líder del partido Reform UK ha reiterado esta posición y considera que con Donald Trump en la Casa Blanca Putin no se habría atrevido a entrar en Ucrania. Decía Farage: yo no habría permitido esa expansión hacia el este. Creo en los estados tapón. Cuando hay dos potencias que compiten, un estado tapón es algo bueno geográficamente y Ucrania lo era. Además, pronosticó que ese será el resultado del actual conflicto en Ucrania. Miramos también a la OTAN. Palabras por parte de su secretario general, Jens Stoltenberg. Dice que no ve ninguna amenaza inmediata por parte de Rusia y que no va a cambiar su doctrina nuclear. Es lo que apuntaba en una entrevista con el periódico japonés Yomiuri. Dice Stoltenberg que no existe una amenaza inmediata y que no ve ninguna necesidad de que la OTAN revise su doctrina nuclear. Además, dijo que el proceso de sustitución de los cazas F-16 utilizados para operaciones nucleares por F-35 como medida para mantener la disuasión nuclear sigue con normalidad. En junio, Stoltenberg no decía lo mismo. Anunció que la OTAN está analizando poner en alerta su arsenal nuclear con el fin de lanzar una advertencia a sus enemigos. Precisamente España se ha estrenado este lunes al mando de un Battle Group, un grupo de combate de más de 1.500 militares de 8 países con base en Eslovaquia, en una de las misiones desplegadas por la OTAN frente a la amenaza rusa, fruto de su estrategia de refuerzo de la disuasión en el flanco este. Nuestro país va a aportar más de 750 efectivos, su contingente más grande en el exterior, que mantendrá de manera permanente, lo que le convierte en el mayor contribuyente a esta operación de la Alianza Atlántica. Con este nuevo contingente, el despliegue actual español dentro del territorio euroatlántico se va a incrementar hasta los 1.700 militares.
Hablamos también de Estados Unidos, de la preocupación ante la opción de un ataque terrorista en Europa. En las últimas horas se ha elevado el nivel de alerta en las bases militares de Estados Unidos en Europa. La inquietud aumenta porque esta alerta coincide con la celebración de la Eurocopa y porque en pocas semanas darán comienzo los Juegos Olímpicos de París. Concretamente, las bases militares han intensificado su estado de alerta este fin de semana, elevando su nivel de protección al nivel Charlie, el segundo más alto, algo que no ocurría en la última década. La razón es que existe la preocupación por un ataque terrorista que pudiera tener como objetivo personal o instalaciones militares de Estados Unidos. De acuerdo con dos funcionarios, la condición de protección de la fuerza Charlie se aplica cuando ocurre un incidente o se recibe información que indica que es probable que se lleve a cabo alguna forma de acción terrorista o que tenga como objetivo personal o instalaciones según el ejército de Estados Unidos, por lo que esta decisión significa que el ejército ha recibido una amenaza activa confiable, tal y como explicaba Dan Day, uno de los funcionarios de Estados Unidos, a la CNN. Mirando a Estados Unidos, hablamos del Partido Demócrata. Ha descartado este domingo la opción de sustituir al presidente Joe Biden como candidato tras su floja actuación en el debate. Han pedido a sus miembros que se centren en las consecuencias de una segunda presidencia de Donald Trump. Después de días de lamentaciones por el desastre de Biden en el debate con Trump, los demócratas han rechazado firmemente los llamamientos para que su partido elija un candidato presidencial más joven para las elecciones del 5 de noviembre. Por su parte, Biden se reunió este domingo con miembros de su familia en el retiro presidencial de Camp David. El diario The New York Times citó a personas cercanas a la situación que afirmaban que la familia de Biden le está instando a permanecer en la carrera y seguir luchando. Según el diario, algunos miembros de su clan expresaron en privado su exasperación por la forma en la que su personal le preparó para el acto del jueves por la noche. Un Biden que, como saben, se enfrenta a Donald Trump, que además tenía algún que otro problema judicial que parece que le ha sido bastante favorable en las últimas horas. Nos lo cuenta nuestro compañero Borja García. El Tribunal Supremo de Estados Unidos acaba de conceder la inmunidad a Donald Trump al considerar que los presidentes tienen inmunidad penal por los actos realizados en el ejercicio de su cargo. Se trata de una sentencia de gran importancia para el futuro del expresidente. Hay que puntualizar que no se trata de una inmunidad absoluta, sino parcial, que llega a 4 meses de que se celebren las elecciones presidenciales del país, en las que Donald Trump es el candidato por los republicanos y el favorito en todas las encuestas. La naturaleza del poder presidencial da derecho a un expresidente a la inmunidad absoluta de enjuiciamiento penal por acciones dentro de su autoridad constitucional concluyente y preclusiva. También tiene derecho al menos a la inmunidad presunta de enjuiciamiento por todos sus actos oficiales. No hay inmunidad por actos no oficiales, dice el Supremo en una sentencia que supone un triunfo para Donald Trump. De hecho, el propio Trump ha señalado que se trata de una gran victoria para nuestra Constitución y para la democracia en Estados Unidos. Bueno, pues pendientes de Joe Biden, de Donald Trump, de Estados Unidos, también del acuerdo que han firmado con Finlandia en las últimas horas, pendientes también de la respuesta por parte de Rusia, supuestos intentos de golpes de Estado en Ucrania. Hacemos una pausa, 2 minutos y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. ETF. Seguro que habéis escuchado estas 3 letras juntas y es que es el acrónimo en inglés de Exchange Traded Fund. ¿Y qué es un Exchange Traded Fund? Pues un fondo cotizado, que no es otra cosa que una bolsa de activos que pueden ser iguales o distintos que cotizan en bolsa. Recientemente está sonando mucho estas 3 letras porque se ha aprobado a principios de 2024 un ETF sobre Bitcoin.
y casas como Vanguard o BlackRock están comercializando este ETF desde sistemas regulados, cosa que hasta ahora no era posible. Si queríamos comprar bitcoins teníamos que trabajar en un exchange y no están regulados. Por tanto, es especialmente importante que entendáis que desde principios del 2024 se puede operar este tipo de producto de manera totalmente regulada y con todas las garantías. Ya de vuelta a Negocios Televisión, pendientes de las noticias de última hora, pendientes de Estados Unidos, hablamos ahora de Finlandia. Del Parlamento finlandés ha dado este lunes luz verde al acuerdo de seguridad alcanzado a mediados de diciembre con Estados Unidos en el marco del proceso de adhesión de Helsinki a la OTAN y que permite a Washington hacer uso de las bases militares finlandesas, entre otros asuntos. El pacto, denominado oficialmente como Acuerdo de Cooperación en Defensa, forma parte de los acuerdos que Estados Unidos ha firmado con más de una veintena de países. Suecia, que también certificó recientemente su ingreso en la OTAN, también ha ratificado un texto similar. La propuesta acordada a mediados de diciembre entre las partes recogía la apertura de hasta 15 bases militares de Finlandia a las fuerzas de Estados Unidos, que podrán importar sus propios equipos, suministros, material y militares a territorio finlandés. El pasado mes de junio, la Comisión de Derecho Constitucional de Finlandia acordó que el DCA debería recibir en el Parlamento el respaldo de una mayoría cualificada de 2/3 debido a que el acuerdo afectaba a varios aspectos de la Carta Magna, según recuerda la radiotelevisión pública finlandesa ILE. Este acuerdo define las condiciones para la cooperación entre Helsinki y Washington y de hecho permite a Estados Unidos operar en Finlandia sin burocracia significativa de por medio, tanto en una situación de crisis como en tiempos de paz. El pacto está concebido como un fuerte elemento disuasorio para la nueva frontera oriental de la OTAN. Miramos ahora a Rusia. Las fuerzas rusas les contamos que han capturado un sistema de guía intacto de un misil ATACMS de largo alcance fabricado en Estados Unidos y están estudiando la tecnología militar estadounidense. Es lo que dijo este lunes la agencia de noticias estatal rusa RIA. En un vídeo publicado se ve a un experto en armas no identificado con el rostro cubierto por un pasamontañas. Se examinaba lo que dijo que era un sistema de guía de un arma del sistema de misiles tácticos del ejército aparentemente derribada por las fuerzas rusas. Reuters no pudo verificar el equipo que se muestra en este vídeo. El experto muestra las etiquetas en la parte posterior del sistema de guía GPS del misil que indica que se originó en un almacén del ejército de Estados Unidos en Alabama. Explica que el hardware capturado permite a Rusia estudiar cómo se controlan los misiles durante el vuelo. Víctor Litokin, un coronel ruso, dijo al portal de noticias en línea lenta.ru que Moscú intentaría identificar cualquier punto débil y utilizaría la información para mejorar su capacidad para derribar los famosos misiles ATACMS. El presidente de la Duma rusa dice que la derrota de Macron y de Biden en el debate es un fracaso estrepitoso. El presidente del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, ha valorado este lunes la derrota del partido del presidente francés Emmanuel Macron en las legislativas de este domingo y el mal desempeño del mandatario estadounidense Joe Biden como señal de que están fracasando estrepitosamente. Volodin ha afirmado que Biden se ha vuelto tóxico incluso para su propia gente, la cual asegura que se devana los sesos pensando en cómo sacar adelante su candidatura para las elecciones de noviembre. Con respecto a Macron, considera que el presidente francés, al convocar a elecciones anticipadas, buscó mostrar al mundo lo popular que era y cómo de controlada tenía la situación tras el triunfo de Le Pen en las europeas. Pero dice Volodin, al final todos se ríen menos él. Pendientes de Rusia, también hablamos en este caso de bloqueos del GPS de Reino Unido. Les contamos que Rusia estaba bloqueando el GPS en cientos de vuelos de la RAF, de la Royal Air Force, que viajaban sobre Europa del Este este año, siendo el objetivo el vuelo de Grant Shapps del secretario de Defensa británico cuando regresaba de Polonia en marzo. Un análisis en profundidad ha revelado los peligros de tales prácticas para los vuelos tanto civiles como militares y da una idea del alcance de la intromisión de Rusia en la aviación. Un enorme porcentaje de 1 de cada 4 viajes de transporte y vigilancia entre enero y abril de este año se han visto afectados por la interferencia en el GPS, según un estudio de Flightradar 24 sobre datos de miles de vuelos. Grant Shapps, el secretario de Defensa británico, ha dicho de Telegraph que este es otro ejemplo de la imprudencia de Rusia y una prueba más de que es un estado hostil fuera de control. Dice Shapps que afortunadamente sus aviones y pilotos pueden hacer frente a esta amenaza, pero ilustra el desprecio del presidente Putin por Occidente y por el orden internacional basado en reglas. El propio Shapps se vio afectado por interferencias rusas hace 3 meses mientras regresaba de un viaje a Polonia mientras volaba cerca del enclave de Kaliningrado.
Rusia, además, ha afirmado este lunes que ha tomado otras 2 localidades en Ucrania después de reivindicar varios avances durante el fin de semana. En su informe diario, el Ministerio de Defensa ruso indicó que sus tropas tomaron el pueblo de Novopokrovsk, en la región de Donetsk, en el este, y la localidad de Stepova Novoselivka, en Kharkiv, en el noreste. El fin de semana, el ejército ruso reivindicó la toma de otros 3 pueblos, entre ellos Sumy, cerca de la ciudad minera de Torez, en Donetsk. Rusia lleva meses ganando terreno después del fracaso de la contraofensiva ucraniana y después de que las fuerzas de Kiev perdieran a Divka en Donetsk en febrero pasado. Miramos también al presidente ruso, a Vladimir Putin, informaciones por parte de varios medios británicos, también medios ucranianos, que apuntan a que Rusia está planeando enviar niños al campamento de verano Sondobón de Corea del Norte. Es lo que apuntaba Grigori Gurov, el jefe del grupo juvenil ruso Movimiento del Primero. Es lo que informa la agencia estatal de noticia TASS. El anuncio se produce tras la firma de un acuerdo de asociación estratégica entre Rusia y Corea del Norte el pasado 19 de junio. Pyongyang también ha estado suministrando a Moscú municiones para su uso en la guerra contra Ucrania. Según Gurov, el viaje al campamento norcoreano está previsto para finales de junio. Rusia enviará grupos de niños que estarán acompañados por consejeros, según añadía. Decía que ahora están planeando campamentos conjuntos y que además están planeando intercambios en este sentido. Rusia también tiene acuerdos para visitar China y Vietnam este año y planea firmar acuerdos con organizaciones juveniles en otros países, según apuntaba el propio Gurov. Hablamos también de Zelensky. Ucrania no puede tener la lluvia mortal de bombas rusas a menos que Estados Unidos dé permiso para usar misiles de largo alcance para atacar aeródromos en Rusia. Es lo que apunta el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una nueva entrevista. Dice que el mayor problema son las bombas planaderas. Es lo que decía al Philadelphia Inquirer en una entrevista publicada este domingo. En la entrevista, Zelensky instó al presidente de Estados Unidos, a Joe Biden, a permitir que Ucrania utilice misiles del sistema de misiles tácticos del ejército con un alcance de 300 kilómetros para atacar aeródromos en lo profundo de la retaguardia de Rusia. Eso implicaría una mayor flexibilización de la política de Estados Unidos sobre el uso de armas donadas a Kiev. Hasta ahora Estados Unidos solo permite que Ucrania ataque áreas en Rusia cercanas a la frontera, una respuesta a la ofensiva que ha tenido lugar en Kharkov. Decía Zelensky, logramos llegar a un acuerdo por el cual podemos usar ciertas armas en dirección a Kharkov y un poco más al norte, pero todo el mundo entiende que las bombas aéreas y los misiles rusos son nuestro mayor problema hoy en día, es lo que afirmaba Zelensky en la entrevista. Ucrania, que tiene un mes para llegar a un acuerdo con los acreedores sobre la reestructuración de la deuda y evitar el impago. Los acreedores de Ucrania habían acordado suspender los pagos de la deuda durante 2 años. Sin embargo, la moratoria sobre los pagos a los tenedores privados de bonos extranjeros termina el próximo 1 de agosto. Si Ucrania incumple sus obligaciones, podría socavar la confianza de los inversores en las obligaciones de Occidente y sería catastrófico para la recuperación de Ucrania después de la guerra. Esto podría potencialmente complicar el futuro acceso de Ucrania a los mercados financieros. Ha propuesto de momento un acuerdo con sus acreedores que reduciría su deuda en un 60% de su valor actual, mientras que los acreedores dicen que un 22% es más razonable. El FMI quiere llegar a un acuerdo con Ucrania sobre el alivio de la deuda, pero parece poco probable que se alcance un acuerdo dentro del plazo disponible. Un mes es el tiempo que tiene Ucrania para salvarse y para evitar el default. En Ucrania, las fuerzas de seguridad han informado este lunes de que han logrado frustrar un plan para llevar a cabo un golpe de Estado contra el gobierno del presidente Volodymyr Zelensky en Kiev, la capital, donde el grupo de sospechosos tenía previsto tomar el Parlamento y expulsar a la cúpula militar y política del país. La Fiscalía ucraniana ha indicado que al menos 4 personas están siendo investigadas por suministrar materiales y hacer un llamamiento a un cambio violento de gobierno. De esas 4, 2 se encuentran bajo custodia policial, según ha señalado la entidad en un comunicado. Dice que las fuerzas de seguridad han descubierto un grupo de activistas, de subactivistas, que preparaban disturbios y provocaciones el 30 de junio en Kiev, lo que recoge el texto que establece que la investigación llevada a cabo por las autoridades apunta a que entre los meses de mayo y junio este grupo de personas habría difundido mensajes desacreditando al Ejecutivo actual y pidiendo cambios constitucionales, además de la toma del poder. Miramos también a Polonia. Les contamos que han puesto este lunes restricciones de entrada y salida del país a los camiones ucranianos que no tengan permiso para el transporte internacional de mercancías. Es lo que informa el Servicio Estatal de Aduanas de Ucrania. Dice que desde la medianoche del 1 de julio la parte polaca suspendió en los puestos de control la entrada y salida de y a la República de Polonia de los vehículos de carga de Ucrania que no tengan permiso para el transporte internacional de mercancías. En este sentido, según apunta el comunicado, no se especifica el motivo de tal decisión de Varsovia. Desde el organismo detallaron que los puestos de control en otras partes de la frontera ucraniana funcionan con normalidad.
Hablamos también de Argentina. Su presidente Javier Milei no va a acudir a la cumbre de líderes del Mercado Común del Sur, el famoso Mercosur, prevista para el próximo lunes, por lo que va a evitar la foto con su homólogo brasileño, con Luis Ignacio da Silva, en pleno cruce de declaraciones entre ambos mandatarios. El portavoz del gobierno argentino, Manuel Adorni, ha confirmado este cambio atribuyéndolo a cuestiones de agenda. En este sentido, alude a una supuesta sobrecarga de trabajo para justificar la anulación de un viaje que sí estaba previsto, como él mismo ha reconocido algunos días atrás. Escuchamos a Manuel Adorni. El presidente, por cuestiones de agenda, no va a ir a la cumbre del Mercosur como tenía previsto hasta hace algunos días atrás. Desde allí tenía previsto incluso viajar directamente a Tucumán. Esto entendíamos que era una sobrecarga en la agenda. Finalmente, Diana Mondino, la canciller, va a tomar su lugar. Como decía Adorni, en representación de Milei va a viajar a Paraguay la ministra de Exteriores, Diana Mondino, es lo que anunciaba el portavoz en rueda de prensa. Lula y Milei coincidieron en junio durante la cumbre del G7 en Italia, aunque no mantuvieron ninguna reunión bilateral. El presidente brasileño ha reclamado públicamente a Milei que se disculpe por las tonterías, dice, que ha dicho en los últimos meses, mientras que el presidente argentino se ha burlado descartando que tenga que pedirle perdón por llamarle corrupto o comunista. Miramos también, precisamente hablando de Argentina, a lo que ha sido una fuerte polémica internacional desatada en torno al hallazgo de Rusia de una reserva en la Antártida con una capacidad de 511.000 millones de barriles de petróleo, y después de los reclamos de Argentina para tener detalles de ese descubrimiento. La diplomacia de Moscú ha desvelado el misterio. Informó que las actividades realizadas por Rusia consistieron en estudios geológicos que se encuentran contemplados dentro de la actividad científica que permite el sistema del Tratado Antártico. Hasta hace pocos días existían dudas en la comunidad científica internacional respecto del hallazgo petrolero de Rusia en la Antártida, que equivale al doble de la producción de Arabia Saudita y 30 veces las reservas de Vaca Muerta. Mientras que algunos hablaron sobre supuestos estudios de exploración prohibida en la zona por parte de Rusia, otros mencionaron la existencia de actividades científicas. Según un informe secreto que envió Moscú a la Cancillería de Argentina, ya que ha tenido acceso el cronista, se pudieron conocer los detalles sobre el supuesto descubrimiento reciente de yacimientos de hidrocarburos en el sector antártico argentino por parte de una expedición rusa. Por un lado, el documento enviado por Moscú por pedido del gobierno de Milei y que permanece en secreto reveló que las actividades realizadas por Rusia consistieron en estudios geológicos que se encuentran contemplados dentro de la actividad científica que permite el sistema del Tratado Antártico. Por otra parte, el mismo informe sostiene que esos estudios, finalizados en 2020, fueron informados a todas las partes del Tratado Antártico y detalla expresamente que no se trató de una actividad de exploración y no se realizó ningún tipo de perforación. Pendientes también de los BRICS, han tenido un año sólido en términos de su misión de desdolarización, dirigido por sus 5 fundadores y los países miembros recién incorporados. El bloque está interesado en deshacerse del dólar como principal moneda de reserva mundial. La alianza ha recurrido a múltiples industrias y recursos para lograr este objetivo, y estos sectores han funcionado bien hasta ahora. Una de las tácticas para superar las sanciones de Estados Unidos y aumentar los ingresos ha sido la industria petrolera. Durante gran parte del año han seguido consolidándose. En concreto, el bloque ha afirmado su deseo y capacidad de construir un mundo multipolar. Además, en los últimos meses ha buscado constantemente nuevas formas de aumentar su relevancia y prominencia. Además, el bloque ha aumentado su interés y ha incrementado sus inversiones en oro. Se espera, en gran medida, que el metal precioso sea el respaldo de la moneda del bloque. La alianza tiene como objetivo volver al patrón oro y mantener un mundo multipolar para todos los intercambios y transacciones. Hablamos también de Noruega. El gobierno noruego ha cancelado un plan para vender el último terreno de propiedad privada en el archipiélago ártico de Svalbard para evitar su adquisición por parte de China. Esta remota propiedad en el sureste de Svalbard, de 60 millas cuadradas de montañas, llanuras y un glaciar, estaba a la venta por 300 millones de euros. El archipiélago está situado a medio camino entre la Noruega continental y el Polo Norte, en una región ártica que se ha convertido en un punto geopolítico y económico a medida que el hielo se derrite y las relaciones entre Rusia y Occidente se vuelven cada vez más frías. Svalbard se rige por un marco jurídico inusual que permite a entidades extranjeras establecerse en la región. Miramos también a Alemania, hoy pendientes del dato de IPC, el dato de inflación. Asustado a Europa, de momento parece que ha salido mejor de lo esperado. Nos lo cuenta nuestro compañero Borja García. Efectivamente, la inflación de Alemania baja 2 décimas en junio y se sitúa en el 2,2% según ha publicado el portal estadístico alemán de Statis.
Esta cifra supone mejorar en 1/10 las previsiones que situaban la inflación en el 2,3%. La mejora se debe sobre todo a los precios de la energía, que cayeron un 2,1% en el mes de junio. Lejos quedan ya las mareantes cifras de 2022, que llegaron a estar en el 8,8%. Si nos fijamos en la variación mensual del IPC alemán, los precios se han mantenido en el 0,1%, 1/10 por debajo también de las previsiones. Finalmente, la inflación subyacente, es decir, aquella que no tiene en cuenta los precios de los alimentos no elaborados ni los precios de la energía, se sitúan en el 2,9%, mientras que en mayo eran del 3%.